el tema de la muerte es un tema que no nos gusta hablar, por lo menos en nuestra cultura latina y americana. Yo soy viuda y no me gusta la palabra, pero soy viuda. Y eso me marcó porque dije, más nunca me caso. Que no solo se heredan objetos, Claro. también se heredan deudas. Si ustedes a mí me ponen un cementerio, voy a salir todas las noches hasta que me saquen de ahí. El dolor es tan fuerte Claro. que se te nubla la mente y no sabes por dónde empezar. Amables impertinentes, llega a ustedes a nombre de Apple Tower, construyendo confianza, concretando sueños. Diluxus, vende tu casa, maximiza tu venta. Y seguimos aquí en Amables Impertinentes. ¿Cómo te has sentido? Bueno, los temas han sido duros, fuertes, hija. Sí. Y espero que la gente nos entienda que es que nosotras compartimos así, nosotras conversamos así. Nosotras no somos especialistas, pero tenemos cuentos muy buenos. Muchas anécdotas y hemos tenido muchos momentos muy divertidos que por eso hemos querido compartir con todos ustedes. Y lo importante es que por favor se suscriban, porque si no se suscriben no podemos sostener este proyecto. Y es gratis, o sea, es simplemente darle ahí a este botoncito que dice suscribir y acompañarnos todos los miércoles si quieres en vivo y si no, cuando tienes chance, ustedes pueden verlo en su Si casita. nos están siguiendo en otras plataformas y les encantamos, este es más largo y de verdad aquí somos nosotras mismas, Sí, la aquí verdad. no hay poses, no hay No hay, guión. no hay. Que a veces me Simplemente asusta, hija. es fuerte, A sí. mí me asusta porque hay comentarios a veces que son muy duros. Pero ¿hoy de qué vamos a hablar? Bueno, yo quería contar algo que la gente no sabe. Ajá. Y es que justamente uno de los cargos que tú los tienes todos. Tú fuiste soltera, casada, divorciada y viuda. Y no Ouch. precisamente de mi papá, para que no se No, asusten. no, 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 no. ¿Por qué cómo fue ese proceso de la viudez? Porque es alguien que yo ni siquiera llegué a conocer. Fue tan corto, hija. Fue muy corto el casamiento. Yo digo a veces echando broma que si hubiese durado más, probablemente igual lo hubieses maleteado, porque en esa época no duraba más de un año mi mamá en las relaciones. Pero Pero yo siento que te cambió mucho y aprendiste mucho de esa relación y de esa viudez. sí, bueno, aprendí por el hecho de que uno tiene que organizarse, hija. Hay que organizarse porque a veces uno lleva la vida como que, como no importa, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Y bueno, sí, yo fui viuda, o sea, yo soy viuda y no me gusta la palabra, pero soy viuda. Y eso me marcó porque dije, más nunca me caso. Y me casé en realidad por una situación para apoyarlo a él, para apoyarlo porque mis papeles los tenía, estaba bien, pero me casé. Y lo que quiero comentarte ahorita, hija, tiene que ver con el hecho de que nosotros teníamos las cosas claras. Esto es tuyo, esto es mío, porque era muy nueva la relación. Yo pasé con él, qué sé yo, 8 meses, 9 meses de noviazgo y nos casamos. Así estaría de enamorada. Y bueno, y resulta que, así como a veces uno dice, los manguitos a veces por fuera son lindos y adentro estaban podridos. Bueno, sí, el señor estaba muy enfermo, un cáncer terminal se lo llevó. Me pegó mucho, me afectó mucho, pero lo que más me afectó es que hijos que vivían fuera, mi amor, del país, vinieran a reclamar herencias. Wow, porque claro, en ese momento, como dices tú, todo era bello y hermoso, no se hablaba de las cosas que se tenían, de lo que se iba a dejar, incluso de esos hijos que pudieran venir a reclamar, porque el tema de la muerte es un tema que no nos gusta hablar, por lo menos en nuestra cultura latina y americana, yo diría que también. Es algo como que sabes que va a pasar, pero no estás ocupándote de ver cómo vas a dejar las cosas en orden. Hay personas y personalidades que quizás lo tienen más claro. Si de repente eres abogado, sabes que eso es algo importante. Pero Pero, por ejemplo, la cultura japonesa que no le gusta guardar nada, sino más bien dejar irse ligerito y dejar las vi- cosas claras. vivir ligero e irse más ligero. En este caso, hija, estás enamorada, estás en luna de miel, que vas a estar pensando lo tuyo, lo mío. En ese momento las cosas eran de los dos y queríamos algo nuevo y entonces compramos todo casi nuevo. Apartamento nuevo, casita nueva, todo nuevo. Sofás, Todo, camas. sí, sí, todo nuevo para que dejar el pasado atrás. Pues mi amor, cuando él se murió, sobre todo una hija que vino de Inglaterra, vino a buscar herencia y llegó a mi casa con un camión,
para un camión de llevarse mudanza. todas las No obras sé, de arte, los los cuadros, cuadros, los... incluso Entonces, una guitarra que tengo entendido era tuya y ella, ay, la guitarra de ¡de mi papá! papá y el que, No, epa, no, ya mira, va, de casi que verdad el 4. que fue del 4 y el tipo no, nada que ver, era inglés. De verdad, yo creo que eso es un tema que hay que hablarlo mientras estés en vivo, mientras la gente te escuche, mientras tengas conciencia. ¿Qué quieres que pasen con tus cositas? Pero empezando, ¿qué quieres que pase contigo? Porque la gente a veces, ay, que la vamos a enterrar. ¿Ella quería que la enterraran o ella quería que la cremaran? Dios mío. O la lanzamos en el mar o la dejamos en un jarrón de adorno que después se puede romper y No, la esparcirse mayoría de por la toda la gente de casa. verdad que sigue con la tradición de que sea enterrado, que lo velen, que la Mm, gente de mi generación, mi amor, que sí, lo velen, que lo vean, ay, quedó igualito, ay, pero quedó no, mejor que antes, ay, no, no, eso me parece horrible, hija. Y horrible. menos mal que ustedes lo saben. Yo siempre digo, hay que celebrar la vida del ser que se va como era en vida. A mí me encanta una fiesta. Claro, de hecho, desde ese momento, por eso yo digo que te cambió la vida, Recuérdame tú cómo me la cambió, porque, empezaste, bueno, hay dos cosas que quiero mencionar. ok, Uno, que no solo se heredan objetos, claro. también se heredan deudas. Y Dios a mío. ti te apareció debajo de la cama una caja llena de sobres por pagar y empezaron a aparecer los abogados, porque así como heredaste cosas buenas, también estabas heredando todas esas deudas. Y tú dices, con razón se murió de cáncer, el hombre tenía muchas deudas pendientes que seguramente lo tenían atormentado. Mami, él era un tipo que manejaba en la bolsa, trabajaba con la bolsa. Y en el 2009, que fue esa la fecha, hubo una debacle. Económicamente aquí en Una Estados Unidos, recesión. hubo unas, por todo lo que pasó, por los créditos que se dieron que no se debieron haber dado. Entonces él tenía mucha angustia, pero tú estás en un proceso de matrimonio, tú estás en un proceso de una relación que vas a estar hablando tú de eso. Sí, mami, esa fue una caja que no apareció bajo la puerta, debajo De la de cama. la cama, apareció dentro de sus cosas que todavía estaban en su casa vieja. Y a mí me dio un susto cuando me llamó una persona y me dijo, bueno, él tiene una deuda con nosotros y yo dije, yo no firmé para eso. Pero ¿sabes qué? Si no hubiera sido porque el lapso de tiempo de boda de nosotros fue como de 3 o 4 meses, te hubiera tocado, te hubiera Bárbaro. tocado. Cosas que hay que saber y hablar de nuestras parejas. Por eso hay que conocerse tan bien, señores. Y Sí, la otra Jorungal. cosa que me pareció muy divertido es que a partir de ese momento tú empezaste a escribir unos emails que nos mandabas como en diciembre a mi hermano y a mí. No, cada vez que iba de viaje, hija. Exacto, cada vez que te nacía, nos mandabas, niñitos, esta es mi herencia, esto es lo que quiero que hagan conmigo, como bueno, un documento Word. Y las cuentas de los bancos. Aquí hay esto. Yo tengo no tengo trust. Tengo esto que fue lo que ahorré durante toda la vida que trabajé. Eso está a nombre de ustedes dos. Sí, porque es que era como un alivio, hija. Me sentía aliviada cuando yo hacía esas cosas. Si me Sí. pasa algo en el avión, si me muero, tal, que mis hijos por lo menos, que alguien se quede con eso, porque si no, el Estado te lo quita. Bueno, Se lo queda. y no solo eso, sino tenerlo claro, mami, porque hay una diferencia muy marcada entre lo que es la herencia y el papelito documento y el trust, que eso más adelante lo vamos a hablar con un especialista Ok. para que justamente nos aclare las ventajas de una cosa y de la otra. Sin embargo, hace poco tuve una experiencia que ya venían tres personas que conocía, tres Ujú, familias, ujú. que lamentablemente el esposo tenía un fallecimiento repentino. Y el último fue en el gimnasio. Y recuerdo que alguien me dijo, ella no sabe qué hacer. Ni siquiera cuando se enteró de la noticia sabía quién era el contador, quién manejaba Ah, sus no, pero eso cuentas, también, mami. cuáles eran sus cuentas. Entonces, no, mami, no porque no lo supiera, quizás si estuviera razonando, pero el dolor es tan fuerte Claro. que se te nubla la mente y no sabes por dónde empezar, porque son muchísimas decisiones que tienes que tomar, desde cómo quieres que lo entierren, cuál es la urna que quieres, no es Ay, no, cremado, no, no. dónde es, pero ya va, llama al contador, no, que estos bienes, no, que viene un hijo de otro matrimonio, o sea, es una locura. Y yo decía, me acuerdo que ese día entrené y estaba aterrada porque me daba cuenta que si a mí me llegaba a pasar algo similar, yo iba a quedarme en blanco también porque sé que el dolor sería muy fuerte y no sabría qué hacer. Y llegué a la casa y le dije, Santi, por favor, tenemos que hacer el papelito Word, como dice mi mamá, porque yo necesito que tú me hagas casi que un plan de qué debo hacer en caso tal de. Él obviamente es diferente porque él maneja todo, entonces quizás él lo tiene más claro de qué Sí, pero hacer si en él mi no está, caso. Claro, pero en qué ese es hacer el en mi caso. caso.
Pero no, en Claro. ese momento de verdad que nos sentamos a hablar y buscamos la asesoría de unos amigos y nos dijeron, no, Vero, eso que estás haciendo del papelito es muy romántico, está chévere para resolver quizás la practicidad del momento, pero lo lógico es que tú hagas un trust. Y fue la Mm. primera vez que escuché esa palabra. Ok, pero vamos a hablar de eso dentro de un ratico, porque Claro, yo creo que hay una gente que tiene que explicarnos eso. claro, pero qué importancia descubrir que existía algo que tenía un respaldo legal y que tiene una cantidad de beneficios que te pueda ayudar a no solo proteger lo que poco que tengas, Tu porque la gente cree, patrimonio, sí, sí. la gente cree que tienes que ser muy millonario y tener propiedades, y no, no necesariamente, porque también es darle esa claridad a tu familia, a tus hijos, si tienes un hijastro, en mi caso Ajá. tenemos un hijastro. Entonces, oye, son tantas como pestañas de eso que yo dije, wow, sí, definitivamente es el regalo más grande que le puedes hacer a tu familia, que no tengan que pelearse después que tú no estés, de dejarle las cosas un poquito más claras. Y ahí ven un cuento, porque lo tuyo quizás sí trozo esas cosas, pero incluso hablado. Hablado a veces no funciona. No, Fíjate, yo contaba en una de las columnas que escribí que una bendita mesita en mi familia terminó siendo toda una tragedia, porque una mesita que tenía un valor, pero un valor sentimental y quizás histórico, porque era una mesita que habían dejado. Imagínate tú, el general Santo Domingo, en tantas de las guerras que estuvo patrióticas, no voy a echar ese cuento, pero andaba con una mesita que parece que tenía un valor de la gente de paz, imagínate tú, una mesita. wow. Entonces aquella mesita destruida, hablaban de ella como si fuera una gente, hablaban, y la mesita me la quedo yo, y la mesita no, a mí me la dejaron. Eso causó un pleito entre las hermanas mayores de mi mamá. Entonces tú dices, eso se puede arreglar bien fácil. Tú le dices, mira, yo lo haría como un papelito. Mira, esta pulserita es tuya, esta cadenita es tuya. Bueno, en el caso tuyo todo es tuyo, hija. Pero No, dejar porque esa... yo tengo un hermano y hay Sí, pero cosas. sí. La guitarra, por ejemplo, yo se la dejaría a mi hermano. ¿Por qué? Porque ya yo tengo una. Que está ahí paralizada. Y No, hija, exacto, entonces... y él en cambio sí está tocando guitarra ahora, Exacto. ¿ves? Eso es importante. Pero entonces agarro el 4 que y tampoco además, lo toco. y además, esto es importante que la gente lo sepa, que es que, ¿qué va a pasar contigo? Ya lo mencionamos. ¿Qué quieres tú que pase contigo? Y no se trata de hablar, ay, no, mamá, es pavoso. Pavoso, no. Todos vamos para allá. Porque si algo tenemos claro es la vida. O sea, tú dices, estamos vivas, pero si algo tenemos claro es la muerte. Vamos a ir para allá, vamos a morirnos. Claro. Entonces, diga qué quiere, señora. Diga si quiere que la entierren, que la cremen, que la vistan, que la tienen al agua. Lo que usted quiera, dígalo Pero ahorita. mami, lo que pasa es que chévere que lo digas, pero si quieres que realmente se respete Escríbelo. tu deseo, no mami, el trust es lo que le da el respaldo legal a todo eso Sí, que pero tú eso es estás carísimo, diciendo. mami. Yo creo que eso es carísimo. Bueno, podría ser un poco costoso, eso lo vamos a averiguar con Y no nuestro puede hacer una cosa así asesor sencilla como legal. un notario. Yo también pensaba, y Ok, él yo soy quizás notario. no, eso todo nos va a explicar. No, lo que pasa es que los trusts tiene que haber unos notarios que visualicen que estén como los testigos. Ok. Y generalmente están, creo que notariados, por lo menos Ok. el que yo hice, porque finalmente lo decidimos hacer. Y eso que tú estás diciendo de, por ejemplo, tú quedas en coma y estás Ajá. ahí conectado. En el trust tú puedes marcar si tú quieres que te desconecten, que no te desconecten. Eso en el hospital te lo hacen de una. No, pero es que ahí no tiene que pasar por más procesos Ok. y es como que ya tú no pones a tu familiar a tomar esa decisión, Ok. sino que ya tú tomaste la decisión Sí. en vida de cómo quieres que sea. Y- Son temas, como te digo, incómodos para hablar Sí, sí. y a la gente no le gusta. Y cuando lo estás llenando, ¿sabes qué es difícil? Por ejemplo, asignar un guardián o un representante si tienes hijos menores, que va a Mm. ser como el representante de tus hijos si tú no estás. Que en el caso de nosotros, como tenemos dos hijas grandes, me acuerdo que mi hija pequeña yo le pregunté, ajá, ¿con quién te quieres quedar si algún día Se no fue, estamos tu papá y tu mamá? Entonces ella dijo, con Gloria, que es la mamá De su de la mejor mejor amiga. amiga. Que ha Clarito. sido como una madre y a mí me pareció un gesto bellísimo que ella lo expresara de esa manera, pero le dije, bello, ella siempre va a estar para ti, pero necesito que sea familiar, Ay, o Dios tu abuela, mío. o tu hermana, o tu hermano. Entonces dijo, bueno, por supuesto, la abuela. Pero esas cosas, incluso preguntárselos antes de decirlo por ellos
y decidir quizás algo que ellos no querían. Esto, ojo, ojalá no pase nada. Esto es en caso tal de que De pase algo antes emergencia. de que ellos sean Adulto. mayor de edad, porque después esa persona gerencia esas cosas, esos bienes que tú hayas dejado hasta que cumplan la mayoría de edad, que aquí suele ser 21, que Wow. pueden hacer uso de sus bienes, de su herencia. Bueno, sí, yo creo que lo que tendría la gente que tener claro es eso. Cuando somos grandes, que pienses qué quieres que pase contigo. Háblalo clarito, todavía, sobre todo cuando todavía te están escuchando. Porque si tú eres una persona ya muy grande y empiezas a perder digamos, las nociones de ti, no te van a poner mucho, no te van a hacer mucho caso. Es importante que usted diga estas cosas, hable con su ser más querido acerca de qué quiere que pase con usted. Lo del trust me parece fabuloso, pero si eso no está a la mano, hable, déjelo clarito, escríbalo. Yo sé, yo tengo una posición diferente porque sé que mucha gente que nos está escuchando, Verónica, de repente no tiene esos recursos para ir a buscar un trozo. Y si estás en Venezuela o en Latinoamérica, no sé, funciona otra cosa. Sí, ¿Mm? sí. Aquí sí, porque aquí si tú no accionas, mi amor, el Estado se puede quedar con todo lo tuyo, aunque sea las cuenticas de banco. Mami, Todo, y todo. además tengo entendido que cuando, por ejemplo, es a través de una herencia, tienes Ah, que no. ir a corte. Es un proceso un poquito más largo y engorroso y aunque se resuelve, tienes que ir Y a pierdes corte. un dineral, Vas mami. perdiendo tiempo, dinero y meanwhile, como dicen, y mientras tanto también están generando intereses y creo, porque hay cosas que todavía no manejo al 100%, que dependiendo de la herencia tienes que pagar un porcentaje Sí. en los intereses. 30%, un 20%. 40% si Sí. no eres si no eres ciudadano, puede ser más grande y la cantidad que te protege, que no pagas impuestos, es mínima. Entonces son temas que uno nunca piensa porque uno no le gusta hablar de eso. Y definitivamente, y además estamos hablando, no, yo dejo eso en un papelito, en tu caso, de unos hermanos que se llevan bien y que jamás han peleado por un Jamás. centavo. Las Pero esposas y los esposos, a lo mejor sí. Ahí ahí es donde voy. aparece la tercera persona. Claro, a veces los abuelos hacen estos trusts y estas herencias para que no le caiga al esposo de esa hija, que ese cuñado que no me cae bien, Sí. ese nuevo familiar que es un tipo que está pendiente de la fortuna y esa gente que tiene más plata suele suceder. Ok. Y entonces, o también eso, un hermano y una hermana que no se hablan, que se llevan mal. Ay. Entonces, solo por llevarle la contraria, no, que yo la quiero, porque lo he vivido. Una quería que la mamá fuera enterrada para poderla visitar al cementerio y el Imagínate. otro, que era ateo, quería que la cremaran y tal, porque ella es del viento Y y la ella no lanzamos. hizo, y ella no hizo ni nada de eso. No hizo nada. Y no lo dijo Entonces, ni ¿cómo siquiera en una haces? conversación. Haces que dos hermanos se empiezan a pelear con algo delicado, porque, ajá, yo puedo entender que el otro, muy religioso, quiere visitarlo a la tumba para tener un lugar en donde visitarlo, pero el otro no va a ir a la tumba, entonces se va a sentir mal porque Yo no sé- visita yo- a su mamá. No. Entonces, son temas que hay que resolvérselos a la familia y a los seres que se quedan para no tener este tipo de disputas después con los familiares, con los que heredan y con los que tienen que resolver cosas mínimas. Aunque hay objetos que no entran en esos trusts y sí Por es ejemplo, mejor meterlo. una Bueno, virgencita que trae la Virgen de la virgencita, la Guadalupe. guitarra, las joyas quizás. No entra. Hay unas que creo que puedes hacer una lista, si son de Sí, hay cierto valor. muchas. Todas las bisuterías que traes de México, No, la yo bisutería dije, que traes de Colombia. ¿Para quién va eso? sí, debe ser que mi hermano se lo va a Sí, pelear. se lo va a pelear. Y tú menos, porque tú no te gustan nada de esas cositas. Pero yo creo que este es un tema, mami, que de verdad que no le gusta a la gente. Yo lo he tratado varias veces porque como tú he visto situaciones, digo, ¿y por qué ese pleito? ¿Y por qué esa señora no habló? ¿Y por qué no dijo? Te digo, niñitos, si ustedes a mí me ponen un cementerio, voy a salir todas las noches hasta que me saquen de ahí. Porque no, a mí no me gustan los cementerios, a mí no me Me gustan los vas a jalar velorios. la pata. No me gustan los cementerios. Lo he dicho y lo he dicho públicamente. A mí me gusta fiesta. Yo sé que van a estar tristes a lo mejor o no, porque a lo mejor, no sé. En fin, digo, pues, se fue la señora No, tú por dijiste, fin. láncenme donde sea. Yo te dije, ¿en No. serio? No, especifica playa bonita. No, que no sea tan complicado. Pero sobre todo la cremación. Yo creo en la cremación. Yo creo ¿Y en la velorio? No, no, la velorio sin mí presente, no. No, no, no. No, no. No, cerrado. ¿Ah? Ah, no, pero es que no quieres ni la urna, No, nada. Ya pero por cremada supuesto que directo. no, hija. Directo Mira, cuando se cremada. murió el señor del que hablamos, porque eso ya había hablado, y él no quería hablarlo mucho, pero yo se está yendo porque era un cáncer terminal. Yo dije, mira, entonces,
cremación, y estaba, a las hijas con las que sí me llevaba bien, les dije, mira, ¿qué hacemos? Cremación. Ok, Directo, sin directo. urna. ¿Qué pasa? El señor murió al lado mío. La noche que murió, sí murió conmigo porque murió Wow. así, espuma. Su hermana estaba, porque sabía que ya era terminal, ya sabía que iba a morir, se quedó esa noche conmigo en mi casa, su hermana era enfermera. Entonces, cuando lo veo que está, oigo un sonido muy fuerte, está agonizando, ta, ta. Al día siguiente vinieron, porque cuando estás en un cáncer terminal, te dan unas medicinas que son muy fuertes. Para que no sientes, para que te Heroína, sí, duermas. sí, sí, son muy fuertes. Y todo eso se lo llevaron. Por un lado se llevó esa gente con eso, y por otro lado se lo llevaron a él directo a cremación. Wow, Es muy wow. fuerte, hija. Ya va, necesito un trago. No, pero Un ¿qué trago. trago? Bueno, Mm. ay, por cierto, qué lindo, mami. Qué lindo está el Claro, regalo. ¿no? Iba a decir justamente que gracias a nuestros amigos de Print Craft, Carlos Guillermo, que nos hizo estos vasos Qué lindo. hermosos, y ahora tenemos con qué brindar y no van a saber que estamos bebiendo. Yo Exacto. necesito un trago. Claro que había. Y ya pasé, cerrate el tema. Bueno, directo a la cremación. Yo fui como a los 2 días, mami. Es todo muy, muy rápido y muy doloroso. Pero como era un proceso que sabíamos que iba a venir, tenía 2 meses, mi amor, en terminal. 2 meses que tú sabes que se va. Me entregaron una cosita, y entonces a esa cosita la llevamos. Hubo música, porque le encantaba la música. Hubo música en vivo, hubo trago, hubo comida. O sea, me salió carísimo aquella señora La que fiesta. despedida, la fiesta. Pero eso era lo que había. Nada de negro, a mí no me gustaba negro. Y después a repartir las cenizas por todo Chicago. Claro, wow, Porque eso es lo que de alguna manera él había él había expresado. expresado. Y por eso es importantísimo tener Ok. esa asesoría de un experto que te ayude, sobre todo en dejarle las cosas claras a tus familiares en casa. Y yo lo quiero invitar a que hablemos de la muerte como un ciclo de la vida, porque es parte de la vida. Todos vamos para allá. Cuando nacemos sabemos que a los 9 meses van a ser muchachitos. No sabemos el día, pero más o menos sí. Pero en el caso de la despedida no se sabe. Y yo siempre he sentido que cuando nos vamos, volamos, somos libres. Y tomar la despedida o la muerte como eso, como parte de la vida. Da dolor, da tristeza, pero en el caso de mi mamá, cuando mi mamá se fue, que me dolió muchísimo, muchísimo, yo la tengo conmigo. Es Yo un ángel, siento que es mi ángel. sí, yo siempre he pensado en la muerte como es energía. Entonces se va el cuerpo, pero Ujú, se queda la energía y se ujú. manifiesta de muchas maneras y por eso pasan cosas que cuando el ser ya no está, Trago yo. aún así tú lo sientes presente en vida. Sí, mi amor. Y sí, es como manejamos el tema del fallecimiento porque ya no tenemos a la persona para verla aquí cerquita, para Para preguntarle, para que te escucharle. responda. Pero si uno piensa que esa energía se mantiene, Ujú, bueno, hay gente que cree en la reencarnación, a veces ujú. reencarna en otras cosas. Mira, bienvenido sea, pero sí, hay que verlo como que misión cumplida, como que Dios tiene una misión para nosotros y Ajá. pasamos a otro nivel y de otra manera. Sí. Pero, ¿qué te parece si hablamos de este tema del trust y de la herencia con un abogado? Él se llama Ángel Martínez Ok. y justamente nos va a aclarar muchas de esas dudas que tú y yo tenemos. Vamos a darle la bienvenida a Ángel Martínez. Quiero hacer un poquito como abogado del diablo, porque yo pienso a veces que los trusts, bueno, no es que los he usado mucho, puede ser complicado, y por eso nos encanta que tú nos ayudes, pues, nos orientes. Porque a mí me gusta, o sea, te dejé esto. Si yo tengo una cuenta de banco, ahí está mi hija o está mi hijo. Si yo tengo un 401k, aquí está mi hija o mi hijo. Y eso ya a mí me resuelve. ¿Puedes explicarnos un poquito por qué en algunos casos el trust podría pasarse y serviría el papelito? ¿O por qué, digamos, cuándo es cuando tú lo recomiendas? Ok, bueno, definitivamente una de las circunstancias que hace que un trust sea indispensable es si incluye como beneficiarios a menores de edad que Ok. estén involucrados en la parte testamentaria, pues, en la declaración testamentaria del trust, porque definitivamente un menor de edad, si tú le dejas una cuenta bancaria, POD o Pay on Death, o como dicen aquí, POD account, bank account, si tú lo dejas, el banco, felizmente, el banco va a decir, bueno, mira, el beneficiario tiene 12 años y no podemos darle la cuenta y entonces vamos a esperar que tenga 18. Y digo felizmente, pues va a esperar 6 años
el banco y los fondos van a estar ahí a disposición del banco, ¿no? Entonces, esa es una. La otra, cuando tienes activos de otra naturaleza, como inmuebles. Los inmuebles, tú no puedes ir al condado y poner, mira, el beneficiario es... No. O sea, la forma de que un inmueble pase directamente a un heredero o el beneficiario que tú quieras nombrar es mediante un trust, para justamente evitar el probate. Ni siquiera con el testamento. Recuerden eso. O sea, si tú pones en un testamento que Vero es la dueña de tu casa tal en tal parte, Vero tiene que contratar a un abogado, ir al probate y hacer todo el proceso. Wow. En cambio, con el trust, no. Entonces, eso, por ejemplo, son dos ejemplos clásicos de la importancia de un trust. Otra cosa, que hay una creencia popular de que las personas que hacen trust son personas adineradas, que tienen mucho dinero, muchas propiedades, y no necesariamente es así, ¿no? Definitivamente, tenemos que desmitificar eso, porque aquí, mira, la cultura americana, nuestros clientes, yo tengo amigos de mis hijos que tienen 30, 27 años, americanos que ya tienen su trust. Wow. Nombran a los padres beneficiarios y después cuando se casan y tienen hijos, bueno, nombran a sus hijos, cambian los beneficiarios, porque esto es bueno que la gente sepa. El trust, usualmente el 95% de los trusts que hacemos aquí en la firma son revocables, es decir, lo puedes cambiar. Tiene esa flexibilidad, puedes cambiar los beneficiarios, los administradores. Entonces, mire, eso de que esto está reservado para gente millonaria, no basta que usted tenga una cuenta, por más pequeña que sea, o una casa, como yo siempre digo, los clientes dicen que tenga una casita, no, esa es su casota. Y es importante, no importa que esté hipotecada, ojo, y que sea homestead o bien de principal, usted la puede poner en su trust. Y el costo obviamente no es lo mismo hacer un trust, una familia que tenga una o dos propiedades, que a otra que tiene 20 o 30, ¿no? O sea, entonces todo se ajusta a la... Lo importante es que lo haga para que evite el probate y evite que un juez tenga que decidir por usted a quién le toca cada cosa. ¿Quieres explicarnos eso lo que es el problem? Sí, buenísimo, Lea. Mira, el probate es el proceso sucesoral que se lleva ante las cortes de probate, ante las cortes sucesorales. Aquí, si una persona fallece y no tiene un trust, los herederos tienen que ir contratar un abogado de probate y ese abogado empieza con un cartel, publicando un cartel en el que se abre toda la información de todos los activos que dejó el fallecido y ahí empieza, pues bueno, empiezan los acreedores a aparecer, American Express, Mastercard, no sé qué, los hospitales. Y entonces, ahí empieza y termina ese proceso, que usualmente se tarda 2 años, 2 o 3 años. Mientras tanto, los activos están congelados generalmente. Y el juez determina quiénes son los herederos. Obviamente tiene que dar la partida de nacimiento, acta de matrimonio. En cambio, con el probate pasa, como decimos nosotros, probó 5 grados 100. Pasa directo a los beneficiarios. Con el trust. Tienen que acudir a ese probate. Con el trust, ok. Con el trust. Correcto. Ahora, estabas hablando de los hospitales y fue un tema que estuvimos hablando también. El tema de cuando vas a fallecer, lo que sea tu deseo, si es entierro, si es cremación, si es que quieres que te desconecten al cabo de tanto tiempo o no, que te mantengan en coma 15 años. Cuéntanos un poco si esas cosas las podemos plasmar en el trust o no. Ok, eso es lo que llaman los documentos complementarios de un estate planning. Está el trust. El trust es el documento principal. Y después están los documentos como el living will, que es la declaración que hace una persona estando consciente de que si que está en estado vegetal, sea desconectada de medios artificiales si no tiene expectativas de vida, ¿no? Entonces, ese documento es muy importante porque muchas veces genera roces entre los familiares porque algún hijo, algún hermano, qué sé yo, dicen, mira, no, ¿por qué lo vas a desconectar? Otros dicen, sí, vamos a desconectarlo, ya no puede más, ya mi mamá o mi papá no pueden más. Entonces, ese documento, el Living Will, tiene eso, que le quita la carga a los seres queridos de tomar esa determinación. Ese es el Living Will. Hay otros que son los documentos de autorización médica, pero que eso es importante también. Ese documento uno lo firma cada vez que va al médico. Sí. Uno va al médico y te llena, tiene que llenar eso y que se lo autoriza a ellos a compartir la información. Y mira, se me ocurre ahorita que es muy importante para los muchachos, nuestros muchachos que se están yendo a las universidades.
Sobre todo cuando cumplen 18 años, uno pierde la patria potestad sobre los hijos. Aquí también, aquí en Florida es así, y Sí. en los 50 estados de la Unión Sí. de Estados Unidos. Entonces, le recomiendo a los padres que antes de que sus hijos se vayan a la universidad, los hijos le otorguen, los nombren ustedes, para que ustedes puedan tomar las decisiones médicas en su nombre. Porque si le ocurre algún accidente en la universidad, en el hospital no te van a dar la información. Sí. Aquí hay No, una no, ley que ¿Es se llama verdad? HIPAA con H, sí, una por ley eso. federal que eleva la cuestión médica a niveles de confidencialidad extrema. Sí, no. Y muchas veces los muchachos se niegan a autorizar a los padres, Vero y Leda, porque andan en tema de droga, ¿verdad? Entonces, ve, es todo un temazo. Mira, si tú tuvieras que dejarnos como unos puntos clave de lo que la gente tiene que saber en cuanto a ese ser que se va a ir o que se va a ir, o ellos, si les pasa algo, ¿cuáles serían esa información que tú quisieras dejarle a nuestra gente? Bueno, mira, esto es un área de derecho muy humana, Leda. Cada familia, cada caso es particular. Sin embargo, mi mensaje, mi consejo es no tenerle en perder el miedo a abordar el tema. Eso es lo primero. Vamos, mira, esto va a pasar en algún momento. No quiero dejarle a mis hijos o a mis seres queridos, porque no necesariamente aquí a los hijos le tiene que dar como heredero. Esa es una de las grandes diferencias en las leyes de nuestros países de Latinoamérica con los Estados Unidos. Aquí tú puedes heredar a tu hijo. Tú puedes nombrar a quien tú quieras como beneficiario de tu trust. Entonces, primero perder el miedo, afrontarlo y establecer un trust muy sencillo, no un trust de 80 páginas. Nuestros documentos son sencillos, donde se establezca claro la repartición de los activos. Mira, yo me voy, mi esposa o mi esposo o mi pareja van a seguir disfrutando de lo que yo tenía. Y cuando se vaya mi pareja, mis hijos, o mis nietos, o quien yo quiera. Entonces, eso es importante. Y el tema médico también. O sea, que alguien pueda, a la hora de que tú estés inconsciente, tomar decisiones en tu nombre. Mira, hablando de las leyes que son distintas, justamente aquí, por ejemplo, no es legal el concubinato. Ujú. Entonces, en ese caso, tienes que establecerlo en el trust, ¿no? Mira, a mí me gusta hablar mucho con ejemplos y yo sé que esto es rapidito, pero mira, en estos días ocurrió un caso muy lamentable por cierto, ahí en Weston, de una pareja, 20 años juntos, pero toda una vida. Y resulta que el señor no se había divorciado Uy. de su anterior pareja y cuando el señor fallece, bueno, la casa y los activos, porque aquí por ley la mitad le corresponde al cónyuge. Es Wow. más, si es del mismo, si la pareja tiene los hijos dentro del mismo matrimonio, le queda todo al cónyuge que sobrevive y no a los hijos. Mosca ¿Te con queda eso. todo el qué? Al cónyuge y no a los hijos. Oh, ok. Los hijos, por la ley de Florida. Ok. Pero Entonces, si en lo ese caso, estableces en el trust, sí. sí, en el trust tú vas y dices quiénes son los beneficiarios. Entonces, eso es Ok, otra importancia del wow. trust. Entonces, en ese caso, la Sabroso. señora quedó cero, sin nada. Porque vino la ex esposa, bueno, la ex esposa no, la esposa, porque nunca se Claro, claro, que no se divorciaron, había y vino divorciado. y dijo, bueno, ahora todo esto es mío. Y yo sí, yo te quiero mucho, te aprecio, pero fuera de la casa. Wow. Entonces, Wow. porque el concubinato no está reconocido en Florida como unión con derechos, pues, matrimonial. Y ya que estamos hablando así de específicos, también hay una diferencia entre ser residente y en ser ciudadano, ¿verdad? Wow, eso, Al- qué bueno que trae ese punto porque estamos hablando de los impuestos sucesorales, Lea. Aquí los impuestos sucesorales están entre el 35 y el 40% sobre el valor del activo, del balance que tenga en la cuenta, del inmueble que tenga al momento de fallecer. Para los ciudadanos o residentes fiscales americanos, hay un crédito fiscal, una deducción de 13.900.000 dólares. Es decir, si usted es ciudadano o residente fiscal en Estados Unidos y su patrimonio no excede eso, sus herederos no van a pagar nada. Van a pagar a partir de 13.900.000 dólares. Ok. En cambio, un extranjero va a pagar después de 60.000 dólares, va a pagar su 40% igualito y le van a rebajar solo 60.000. Entonces, hay formas también, hay estructuras legales que permiten minimizar ese impacto fiscal, porque estamos hablando del 40%, Leda Ibero, o sea, estás nombrando al IRS como otro heredero más, prácticamente, o lo está dejando, pues. Ujú.
No, no, es terrible. Y lo otro es que la gente tiene la creencia de que esto es costosísimo, Mm. abordar a los abogados. Esta asesoría, por lo menos en esa primera reunión donde uno quiere aclarar dudas, puede ser un poco más económica de lo que nos imaginamos. Bueno, mira, las personas que digan que vienen de parte de ustedes y a la mayoría de nuestros clientes, nosotros, una de las cosas que queremos diferenciarnos del otro firma americana, porque nosotros la somos, es que darle al cliente la posibilidad de que hable con el abogado, pero no con un asistente, sino con un abogado, y que nosotros saber cuál es el alcance del trabajo. Y esa reunión necesariamente tiene que ser gratuita, porque no podemos adelantar, ni decir, ni estimar honorarios y costos sin saber qué es lo que el cliente necesita. Y escuchar al cliente. Mira, tengo esto. A veces los clientes empiezan a conversar y en la medida que vamos conversando, se desarrolla, uno se va ganando también la empatía, porque es un tema muy familiar, muy, ¿sabes? Toca muchas cosas, muchas teclas, como decimos nosotros. Entonces, esa primera reunión es gratuita. Usualmente no se extiende más de 30, 40 minutos, porque un tiempo suficiente para que la persona comunique lo que necesita y nosotros comunicarle lo que le cuesta. Mira, pero es impresionante la confianza que tiene que haber, porque sí se tocan temas muy personales, no solo los objetos, la división de esos bienes de la herencia entre los hijos, sino también en caso de uno no estar, quién va a ser el responsable de tus hijos si son menores de edad. Pero son temas muy sensibles, muy delicados, que sí tenemos que tener esa cercanía con el abogado, que a veces las personas le tienen miedo a los abogados, pero por eso hay que generar y conocer a la persona y saber que te genere esa confianza, pues. Sí, aquí hay una figura que se llama Attorney-Client Privilege, que es la Ujú. confidencialidad. Inclusive, para las personas que nos escuchan, esa primera reunión ya entra dentro de ese privilegio que tiene el cliente, que el abogado no pueda decir, no pueda revelar ninguna información. Por eso se llama privilegio. Solo una orden de la corte que nos venga aquí a la firma, porque bueno, pues el cliente está metido en cosas raras, pues criminales, nos viene una orden del FBI o una orden, ahí sí nosotros tenemos que darle información, por el resto cero. Pero nosotros trabajamos como somos una firma familiar, porque ese es el concepto nuestro, pues que le llegue a la gente, que la gente entiende que esto es importante. Nosotros le trabajamos a muchas personas conocidas, inclusive vecinos, que tienen la confianza por ese privilegio, porque saben que Claro. tenemos ese juramento. Nosotros juramos ante la Corte Suprema del Estado de Florida para ejercer acá. Entonces, eso aquí es un tema muy delicado. Y bueno, los clientes pueden contar de que eso es así. Yo creo que si la gente le interesó el tema, que aunque no nos gusta hablar de la muerte, nos gusta hablar de la vida, es bueno tener estas cositas resueltas. Y si a la gente le interesó el tema, yo creo que es bueno que te busquen. ¿Dónde te vamos a buscar, Angelito? Pues, bueno, miren, Instagram, que ahorita es Martínez Legal Firm, Ok. allí nosotros, todas las personas nos den un DM, un mensaje de DM, por favor, de verdad que nos digan que de su parte para saber que viene y que se interesaron a través de ustedes en el tema. Y bueno, nuestra página web www.martinezlegalfirm.com, ahí puede ver lo que hacemos, quiénes somos, también nos pueden mandar un mensaje por allá. Muchas gracias y bueno, definitivamente hay que perderle el miedo a estos temas, abordarlos, educarse, buscar información y por eso quisimos abrir la ventana para hablar de ellos. Y bueno, yo misma justamente me tuve que educar y tomé la decisión de hacer un trust con Ángel. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un abrazo, Lea, Ibero. Gracias. No, mami, tú sabes que volviendo al tema del cierre, yo entendí, como lo hemos hablado a lo largo de todo este programa, que si tú realmente quieres a tus seres queridos y los quieres dejar en paz, tranquilos, sin preocupaciones y sin decisiones tan importantes como estas y que no haya conflictos entre los hermanos, tienes que dejarlo listo. Piensa en tu papelito si funciona, pero yo confío más en ese respaldo legal que te puede dar un trust De y por acuerdo, eso amor. tomé esa decisión, lo hice. Yo siempre digo, yo soy la conejilla de India de las cosas que promuevo y digo y defiendo, porque definitivamente me dio la confianza ya a mi familia de que vamos a estar protegidos el día que ya no estemos. Me parece perfecto, mi amor.
voy a tener que hablar con Ángel. Sobre todo porque tú estás en concubinato. Ay, No, ay, no, ay. yo ahí no mezclo nada. No, no, Ustedes lo que Lo es que mío es de tuyo es ustedes. tuyo, lo que es mío es mío. No, lo que es tuyo es tuyo, lo que es mío de mis hijos. Ay, Dios mío. Bueno, señores, se puso esto controversial. Ya saben, si les gustan estos temas que estamos tocando aquí en Amables Impertinentes, no olviden de suscribirse. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Bueno, síganos en todas las plataformas, pero especialmente en esta, porque necesitamos de su apoyo para poder seguir compartiendo y conversando acerca de estos temas que a veces son un poco complicados, pero muy necesarios. Bueno, nos vemos en la próxima. En la próxima. Hasta la próxima. Las opiniones expresadas por las invitadas de Amables Impertinentes son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Te invitamos a formar tu propio criterio a partir de los diversos puntos de vista que compartimos. El contenido de este video no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre acudir a un profesional cuando lo necesites. La Abuela, abuelita niño, armando un bebé, todo. castillo con toda su familia como un picnic, pero desnudo. Y en este campo naturista, como le estoy diciendo, ibas al banco, desnudo. Ibas al supermercado, desnudo. Con su cuerpo, con sus arrugas, con su gordura, con sus pliegues. Para mí fue un descubrimiento fabuloso, porque todo lo hacías desnudo. Y a las 5 de la tarde llegamos, abrimos la La habitación habitación, y págata. cuando nos asomamos a esa piscina, todo el mundo, todos contra todos, señores.